¿Sabían ustedes que la crisis significa cambio, renovación y transformación? Hablemos hoy de crisis, ¿les parece? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están este día miércoles 1 de julio en que yo grabo este video? Oigan, pues miren, quiero hoy hablarles de algo interesante, ¿no? De algo que siempre nos ha llamado la atención, que siempre nos ha incomodado y muchas veces hasta escandalizado. La palabra crisis. Se ha hablado mucho por ejemplo, de crisis energética, de crisis política, de crisis ecológica, de crisis mundial, ¿sí? Y en este momento de crisis pandémica. Pero, ¿qué significa realmente la palabra crisis? ¿Por qué llamamos crisis a todo esto que parece el fin de todo? Que parece el fin de algo que quizá debió de ser o de tener más vida, y sin embargo llega un momento en que se acaba, y cuando se acaba o está por terminar, solemos hablar precisamente de un momento crítico, de eso que termina, de eso que se acaba, de eso que se muere. Pero concretamente o específicamente, ¿a qué se refiere crisis? Ya que la palabra crisis pues es un término muy exacerbado, muy utilizado y reutilizado, quizás hasta el cansancio, ¿no? También por los medios de comunicación masiva, y también por la misma prontitud que tiene el término en boca popular. La palabra crisis tiene una etimología griega, krineim, el término krineim en griego, de donde se deriva precisamente el término, y que quiere decir juicio o criterio. Fíjense qué interesante. Krineim nos impone o nos invita en un momento dado a determinar algo en función de que acaba, pero también comienza, en aquello que ha tenido, pero ya no tiene, en aquello que puede ser una situación o un fenómeno, crisis de salud, por ejemplo, en una persona. También cuando alguien se encuentra en estado crítico, la palabra crisis es muy conveniente, es muy, en este caso, la empleamos para hablar de alguien que si tenía salud ahora ya no la tiene, y que quizás se encuentre en un quirófano en estado moribundo. Y es cuando los médicos suelen decir o nos dicen que el paciente se encuentra en estado crítico y que puede morir, pero también al mismo tiempo puede vivir, puede salvarse. El término krineim en este sentido nos obliga a mirar tanto aquello que acaba como aquello que puede comenzar, como aquello que ya no es o que ya no está, como aquello otro que puede suceder. Y aquí hablamos de cambio, hablamos de recuperación, ¿sí? Hablamos de todo eso que en un momento dado, algo que termina, algo que ya no puede ser, debe recuperarse en muchos sentidos en este caso.
Les pongo otro ejemplo, una crisis de relación de pareja, por ejemplo, una crisis matrimonial, ¿sí? Una crisis de familia, cuando las cosas van mal, cuando las cosas parece que ya no tienen solución, cuando la pareja ya no puede sostener una relación, un matrimonio, cuando ya, como también se suele decir, ya es imposible que sigan juntos. Entonces podemos decir que es un matrimonio en crisis, que es una pareja en crisis. Pero eso mismo va a hacer que esta pareja, independientemente de cómo se arregle o se solucione después, esta pareja, este matrimonio debe cambiar, debe encontrar soluciones, bien sea recuperándose juntos, quizá a través de una terapia, quizá a través de un proceso de diálogo, por ejemplo, o finalmente de un divorcio, que sería lo peor que podría pasarles. Siempre es necesaria a veces una crisis para que las cosas fluyan de otra manera, para que las cosas se den de otro modo, para que finalmente algo que debe terminar o debe acabar, acabe, termine, para que algo nuevo suceda. ¿Sí? Miren, la palabra crisis también tiene una raíz indoeuropea, kri o kir, que significa de manera literal limpieza o purificación. Entonces es interesante ver cómo la raíz kir o kri de la palabra crisis tiene este sentido o este significado de limpieza y purificación. Entonces, cuando algo está en crisis, cuando alguien o algo está en estado crítico, se está limpiando, se está purificando. Y también quiere decir que se está renovando. Y por ello lo interesante del término crisis será otra cosa renovada, será otra cosa mejor y más nueva. Entonces, habría que observar el sentido en que debemos utilizar el término, ¿no? Porque ahorita nosotros, por ejemplo, o todos en el mundo, y quizás a estas alturas unos más que otros, hablamos de europeos y de latinos y de norteamericanos, ¿sí? y de orientales, pues estamos pasando por un estado crítico a nivel mundial, esta pandemia del COVID que nos ha tenido en crisis, en estado crítico. Y no solamente es una crisis de salud, también es una crisis social, es una crisis económica y es una crisis que ha derivado también hacia lo político, hacia lo educativo. Pero es una crisis que tarde o temprano va a terminar, que tarde o temprano, como otras crisis mundiales, como otras crisis que han sucedido a través de la historia, y estas pueden ser de todo tipo, de toda índole. Las hambrunas medievales eran crisis, ¿sí? Las guerras antiguas, pues obviamente, y obviamente no tan antiguas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial marcaron un punto de quiebre crítico entre aquello que se tenía y lo que finalmente tuvo que acabar o tuvo que terminarse para que el mundo se renovara. Después de estas dos guerras, el mundo fue otro, ¿sí? En comportamiento, en pensamiento, en actitud. Y también, ya que les menciono la palabra o el término actitud, aquí muchas veces lo que obliga a una persona en crisis, en estado crítico, porque le ha ido mal, porque se ha enfermado,
porque todo lo que hace no le sale bien, pues aquí habría que tomar un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, una nueva manera de ser. Si las cosas a veces no nos funcionan de una manera, si a veces por más que hacemos o por más que lo intentamos, cada vez caemos en ese estado crítico y va a llegar un momento hasta que se toque fondo. Pero habiendo tocado fondo, que a veces también será necesario, ¿sí? A veces las circunstancias y el mismo destino nos hacen tocar ese fondo para que lo que está sucediendo, por lo que estamos pasando, finalmente acabe, finalmente termine. Pero desde ahí nos levantemos y desde ahí seamos otro tipo de personas, con una nueva actitud, con una nueva manera de sentir, de pensar, ¿sí? Y a eso le llamamos también precisamente cambio. Pero para que el cambio suceda, para que el cambio ocurra, a veces debemos pasar por un estado crítico. Así que no lamentemos, tampoco vamos a celebrar, no vamos a disfrutar de que hay un estado crítico y de que esto va a cambiar o va a terminar. No, nosotros somos los que debemos promover precisamente el cambio, debemos promover la renovación, debemos encontrar la manera y el modo de seguir y salir adelante. No se trata simplemente de esperar con los brazos cruzados, ¿no? Sino de seguir, de insistir, de promover, de promovernos. Miren, yo quiero leerles apenas algo, ¿no? Que escribí déjenme ver, en el 2015, precisamente sobre la crisis. Titulé este escrito La oportunidad de la crisis, porque sigo pensando desde esa fecha en que yo escribí el texto y por una serie de lecturas que realicé en aquella época, en aquel año, en 2015, sigo pensando que la crisis es una oportunidad. Y quizá si yo pudiera darles una moraleja de este video, pues sería esa, ¿no? Si pudiéramos sacar una moraleja de lo que estoy comentando, sería esta de la oportunidad, ¿sí? La oportunidad de la crisis. Dice el texto, hablando de una persona abatida, perdida o desorientada. Dice, la persona abatida que se siente perdida, afligida y herida, necesita ir a fondo de su dolor. Entrar en crisis para reconocer la totalidad de su mal y volver a surgir precisamente desde ahí, desde su dolor, desde el dolor mismo. Su estado crítico y no mediático le permitirá reconocer equivocaciones y errores para asumir desde un cambio una nueva actitud. Toda crisis marca un nuevo rumbo, un nuevo comienzo en el proceso de purificación de lo más esencial en el ser, de aquello que lo cambia y lo determina, de aquello que lo hace ser otro en lo corporal y espiritual, renovando su vigor y su sentido de orientación. Sí, la crisis nos orienta, la crisis nos renueva, la crisis nos cambia. La palabra crisis, y miren, voy a terminar con esto que para mí tiene mucho sentido y significado. La palabra crisis aparece citada una 30 de veces en el Evangelio de Juan, para hablar de sentido de juicio, ruptura y decisión. Y miren qué interesante esto que aborda Juan en su Evangelio, el último de los Evangelios que fue escrito en el primer siglo ya de nuestra era.
se refiere precisamente al sentido y significado de la palabra crisis en griego, a este sentido de juicio, de ruptura y decisión. Juan es un evangelista terminal, un profeta de nuestra crisis existencial, de la vida que ya no es, pero de la vida que luego será. La lectura de ese evangelio me permite interpretar el mundo en la crisis de su apocalipsis, pero también y a la vez en el cambio hacia su renacimiento y resurrección. En este sentido, y obviamente sin tocar el tema apocalíptico del texto de Juan, hablamos no literalmente, pero sí de manera poética y analógica de un renacimiento, de una resurrección. No duden ustedes, y no es porque quiera ser demasiado optimista, aunque el optimismo siempre salva, el optimismo siempre será mejor que cualquier pesimismo, ¿sí? Pero toda crisis implicará una guía de renacimiento, una orientación hacia la resurrección, ¿sí? La resurrección de aquello que en un momento dado casi muere o casi termina o casi se acaba, ¿sí? Hablamos de nuestra salud, hablamos de nuestra vida, hablamos de nuestra armonía, ¿sí? ¿Por qué no pensar en esto, no? ¿Por qué no creer en esto? Luego de esta crisis vendrá precisamente el renacimiento y la resurrección. En este sentido también, toda crisis de vida representa una puerta hacia una nueva oportunidad, un nuevo camino para continuar, para sobrevivir.